Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alonso y yo sería su guía en esta visita a donde en algún día fue construido el muro de Berlín. Bueno, vamos a comenzar con nuestro recorrido. Primeramente, vamos a analizar algunos antecedentes de este muro. Principalmente las malas relaciones entre los comunistas y los aliados terminaron por dividir a Alemania en dos. De esto pasó a convertirse a República Federal Alemana y República Democrática Alemana. En la República Federal Alemana estaban países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Después, para la República Democrática Alemana se encontraba más que nada el sector oriental soviético. Por lo tanto, Berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las dos zonas de la ciudad. Esto propició como un inicio para la invención de este muro. Posteriormente, la RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, especialmente como era de altas clases. Esto les preocupaba mucho a ellos como nación. Después, para la noche del 12 de agosto de 1961, decidieron levantar un muro provisional para cerrar los 69 puntos de control, dejando abiertos solo los 12. A la mañana siguiente se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba las dos partes de Berlín. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podría cruzar de una parte a otra. Con el paso de los años, obviamente, hubo distintos tipos de escape, algunos con éxito, de forma que el muro fue ampliándose hasta límites insospechados para aumentar su seguridad. Y por último, el muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3, 5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. Así que durante nuestro recorrido vamos a explorar más este tipo de épocas, especialmente una que fue la Guerra Fría, que fue al término de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para resumir, la Guerra Fría fue más que nada un enfrentamiento político entre dos naciones que se alzaban poderosas en el mundo, Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Debido a este enfrentamiento, muchos inocentes tenían que sufrir las malas gestiones, cuando se suponía que deberían de estar en paz, porque ya se había declarado el fin de la Segunda Guerra Mundial. Este proceso de Guerra Fría se llamó así porque jamás tuvo una explosión tan grande en el ámbito mundial como para llamarse Guerra Mundial. Por eso le dieron mejor el nombre de Guerra Fría, que tuvo su periodo de 1947 a 1991. Para complementar algunos puntos del muro de Berlín, hay algunos errores que los líderes condujeron a la crisis de la entonces llamada URSS. Uno de ellos fue la disminución de tasa de crecimiento y producción agrícola industrial. Esto propició a unas menores condiciones en la sociedad por falta de recursos y alimentos. Además, crecían los indicadores básicos como mortalidad, que entonces esto nos dice que la población, al tener esos déficits económicos, y empezaba a morir. Después, la dependencia de sus exportaciones de energía y por lo tanto un aumento de gastos militares, que esto obligó a invertir más recursos en los programas militares y dejaban más desprotegida, por así decirlo, a la sociedad en ese entonces. Y estos fueron algunos puntos en los que los grandes líderes cometieron esos errores. Casi en el fin de estos tiempos, en el fin de la Guerra Fría, surgió un personaje muy interesante. Este tuvo por nombre Mikhail Gorbachev. Él trató de impulsar una reforma política para mejorar el socialismo, para rescatar lo poco que quedaba de la Unión Soviética.
Esta reforma política llegó antes de la perestroika, es decir, la reestructuración o la transparencia en la política interna. Él más que nada lo que buscaba era reinstituir o darle nuevamente poder a la entonces URSS para que su legado podría seguir continuando y permaneciendo. Sin embargo, no lo logró por obvias razones y terminó dependiendo de su rival, que fue Estados Unidos. Ahora, en esta parte de nuestro recorrido, vamos a transportarnos al año 1989, que fue un año en donde se dio la caída del muro de Berlín. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de ese año, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó enormes manifestaciones en Alexanderplatz, que llevaron a que el 9 de noviembre de 1989 el gobierno de la RDA firmara el paso hacia el oeste estaba permitido. Por obvias razones, la caída del muro de Berlín presentó diversas consecuencias en distintos países, que en este caso ocasionó un efecto dominó en la actual Polonia, que lo que sucedió es que la presión del sindicato Solidaridad, la Iglesia Católica y las potencias occidentales, más los sucesos establecidos en la vecina República Democrática Alemana, lo cual fue la caída de Berlín, precipitaron el fin de la dictadura comunista de Józef Jaruzelski en 1990. Los dos principales artífices de este cambio fueron la sindicalista Lech Walesa, que luchaba contra el gobierno comunista desde fines de la década de los 70, y el Papa Juan Pablo II, reconocido por su activismo político. Obviamente, esto representó una caída en el bloque socialista, pero al caer este bloque socialista tuvo algunas consecuencias sociales, que fue la perestroika como una reforma y la glasnost como transparencia informativa, impulsadas en 1985 por Mikhail Gorbachev. Después, otra de las consecuencias fue la división de la URSS en las repúblicas independientes. Como ya lo mencionamos, la perestroika fue una de las consecuencias más grandes, tanto en reforma como en económica. Después ocasionó varias de corrupción de gobernantes y principalmente un bloqueo de comercialización en Estados Unidos. Pero después de lo ocurrido en todo esto, ustedes se preguntarán, ¿la gente en verdad está más contenta o existe algún descontento con estas situaciones, con esta situación al término de la Guerra Fría en la construcción o la destrucción del muro de Berlín? Bueno, para mí el cambio fue para bien, ya que al permitir que la Alemania se volviera a unir, se volvió un ambiente un poco más abierto, un poco más libre, con un poco más de derechos, y se fue erradicando esa discriminación. Y por último, yo les quisiera compartir el principal fallo. Para mí el principal fallo llega desde los líderes socialistas, ya que en mi opinión esa ambición que tienen ciertos líderes siempre los acaba carcomiendo, esa intención de querer buscar más y más. Su ambición los supera a veces, les nubla las ideas y hacen cosas muy absurdas. Lo vimos con la Guerra Fría, que prácticamente fue un enfrentamiento entre la URSS y Estados Unidos, y solo por un conflicto de ideas que en este caso los soviéticos no quisieron ceder. Entonces de ahí se vienen muchísimos problemas solo por esa terquedad y esa ambición, o más bien esa necesidad de siempre tener la razón. Y por último,
hemos llegado al final de nuestro recorrido por donde alguna vez fue construido el muro de Berlín. Esta situación que tiene bastante historia está muy bien marcada en nuestra historia y hemos llegado al final. Me agradezco mucho que me pudieran haber acompañado durante este recorrido y espero que vuelvan muy pronto. Gracias, hasta luego.